Toma la ruta del rock local, y descubrí una aventura musical. El rock tiene vida propia y voy a unir a esta charla a que vuelve mi compañero Jorge Flores para poder presentar en la radio municipal de Florencio Varela, en un programa de rock, en Toma la ruta del rock, al señor Alfredo Rosso. Alfredo, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Estoy acá, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estamos acá haciendo un poco el festejo y la conmemoración de estos 100 años de radio, ¿no? Y bueno, nosotros somos una radio municipal que se creó hace 5 años y hace 4 años que estamos al aire en estos estudios. No somos comerciales, no se venden espacios. Tenemos la vocación y la idea siempre de transmitirle a la audiencia todo lo que podamos. Y bueno, y hablando de rock, para nosotros es un orgullo y un gusto poder tenerte en esta radio. Bueno, muchas gracias, un placer estar en esta celebración. Como vos decías antes, el rock es también una forma de vida y ustedes recién estaban pasando Another Girl de los Beatles y yo me imaginaba las playas de las Bahamas, de la película Help. Claro. donde sucede esta canción, donde tocan hacen que tocan esta canción, ¿no? Jorge, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Sí, estoy acá muy emocionado. Jorge Flores es mi nombre, Alfredo, fui tu alumno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fui tu alumno en Revoluciones en el Rock, en Radio Éter, y la verdad que, bueno, estoy muy emocionado. Yo antes, cuando empezábamos, decía, era como probablemente para un escritor tener una entrevista con Borges, ¿no es cierto? Con Jorge Luis Borges. Para un periodista de rock realmente es emocionante y a veces quedás en blanco. ¿Qué le podés preguntar a Alfredo Rosso? Bueno, no, al contrario, le podemos preguntar de todo, porque sabe de todo. Exactamente. Alfredo, rememorando un poco lo que es la radio en la Argentina, ¿cómo fue el inicio de la radio de rock, ¿no? O sea, o la programación de rock, no la radio, sino la programación de rock, los programas. ¿Fue paralelo al crecimiento del rock nacional? Mirá, tuvimos muy buenas radios, incluso en los primeros días del rock nacional, ¿no? Porque yo recuerdo que escuchando programas como Modarte en la Noche o Música con Tom Sonny Williams, te estoy hablando de 1968, 69, claro. No solo se escuchaban grandes discos que no habían salido en la Argentina o que iban a salir después, de grupos como, bueno, los Beatles y los Rolling Stones, obvio, ¿no? Pero claro, otras bandas como Cream o como Blind Faith o como Jimi Hendrix, Experience, y muchos solistas. O sea, había una buena cultura de rock a través de la radio. Y después se editaban discos en la Argentina, no vayan a creer que no. Pero había algunas bandas que misteriosamente se editaban poco y otras bandas que se editaban mucho. Modart fue el programa que empezó a pasar rock nacional y que empezó con el primer single de Almendra, con tema de Pototo, Para saber cómo es la soledad. Lo usaban de cortina al regreso de las tandas. Y también empezaron a pasar Arco Iris, Lo veo en tus ojos, el primer single de Arco Iris, con un Gustavo Santaolalla que tenía 16 años en aquel entonces. Increíble. Pero la verdad es que quienes escuchábamos con una pequeña radio de bolsillo, rigurosamente AM, porque la FM no existía en aquel entonces, o estaba en pañales realmente, no se usaba para pasar rock, o sea, las FM eran todavía para gente que escuchaba música clásica y ese tipo de cosas, pero había muy poco. Entonces era rigurosamente AM, y estos programas salían de noche, tipo 9, 10 de la noche en adelante, Modart y música con Tom Sonny Williams. O sea que eso fue, para mí, las primeras radios de rock que yo escuché, ¿no? Yo tendría 13, 14 años en aquel entonces, y quedé absolutamente fascinado, porque estaba muy bien armada la programación, y tanto Pedro Aníbal Mancilla, que era el conductor de Modart, como Fito Salinas, que estaba en música con Tom Sonny Williams, eran gente muy empática, que te hacía vibrar con lo que pasaban, o sea, le ponían onda. Claro. Entonces, para mí era un paraíso, y si después salían los discos en Argentina, fantástico. Y los que no salían, cuando descubrí las disquerías de importados, bueno, ahí empecé
a fundirme. Claro. Perdón, quiero hacer esta mención. Tus programas, Alfredo, tienen un ADN, ¿no? Especial, sí, muy marcado, como lo tenía, por ejemplo, Hugo Guerrero Martínez, siempre lo nombrás como un referente. En el show del minuto, bueno, fue quien pasó Pink Floyd, ¿no? La primera vez en el año 1971. Él hablaba en un lenguaje coloquial, hablaba para todo el mundo y te hacía interesar por literatura, por teatro. ¿Te gusta replicar esa sensación a vos en la radio? Y yo creo que él fue otro gran referente, porque Hugo Guerrero no solo era el conductor, sino que me da la impresión de que tenía mucho que ver con los contenidos del programa, es decir, era productor y conductor, y eso es una característica que han tenido mis programas, por lo menos desde el año, sí, desde que empecé, desde el 76, ¿no? Desde que empecé con Viento a Favor, aquel micro de música importada, los guiones, la música y digamos el contenido siempre han tenido que ver con las cosas que a mí me pasaban por la cabeza, y traté en lo posible siempre de abrir el juego y que la gente que hace el programa conmigo tenga también voz y voto, ¿no? Y siempre me gustó eso que hacía Hugo Guerrero, que era mezclar música con poesía, con literatura de todo tipo, con teatro, con cine, porque me parece que el rock no existe en un vacío, sino que siempre está en contacto con otras formas artísticas y está obviamente consustanciado con su realidad. Por ejemplo, en los años 60 tenías muchas canciones de rock que tenían que ver con, por ejemplo, con la guerra y la paz, porque los jóvenes en aquella época sentían muy intensamente que podían efectuar un cambio, ¿no? Y por eso encontrás canciones antibélicas como Universal Soldier de Buffy Sainte-Marie, que también cantó Donovan. Podés escuchar I Feel Like I'm Fixing to Die Rock de Country Joe and the Fish, y en nuestro propio país La Guerra en este mismo instante de Pedro y Pablo, o Soldado de los Beatniks. Claro. Entonces, a mí me parece que es importante siempre que en un programa de música, si podés tener algún elemento que lo relacione con otras formas artísticas y con la realidad circundante, es interesante. Claro, y eso es lo que trataba de hacer en mis diversos programas. Claro. Alfredo, ¿y cómo fue tu inicio? Vos recién hacías mención al año 76, pero vos venías de la gráfica, ¿no? O tenías, o sea, paralelamente a tu inicio en radio, estabas en gráfica. Fue casi simultáneo, porque fíjate que yo escribí mis primeras notas para Mordisco a principios del 75, y poquito después hice una especie como de pasantía en el programa de Edgardo Miller, Audiencia, donde le llevaba algunos discos piratas y cosas así raras. Eso duró muy poco, poner un mes. Y después en el 76, cuando recién salía de la colimba, se producen 3 acontecimientos fantásticos. Uno es que entro a trabajar en una grabadora llamada Music Hall, encargado de los catálogos internacionales, de decidir qué se editaba en el país, porque en aquella época los discos había que hacer una edición nacional del disco. Era como trabajar en una juguetería, más o menos. ¿Y qué te parece? Sí, a los 21 años tener ese trabajo, decidir editar discos de King Crimson, de Yes, de Emerson Lake and Palmer, de los Rolling Stones, de Television, de Talking Heads. Bueno, entonces empecé a trabajar en Music Hall y a los pocos días le vamos a hacer una nota a Raúl Porchetto con Fernando Basabru, compañero mío de la escuela, del Pellegrini, al cual hice incorporar a la revista, a Expreso Imaginario, que estaba también empezando en esos días el planeamiento del primer número. O sea, fíjate, yo estaba en la grabadora planeando el Expreso, y de golpe vamos a hacerle una nota a Porchetto, no me acuerdo si era para el número 0 de Expreso o qué iba a hacer, y Raúl tenía un micro donde pasaba discos importados que no habían salido en la Argentina. Y cuando termina la nota, como ve que la nota, viste como suele ocurrir cuando haces un reportaje, nos llevó por cualquier lado, empezamos a hablar de música de la costa oeste de Estados Unidos, de grupos ingleses y qué sé yo, y él se dio cuenta que Fernando y yo sabíamos, y dice, chicos, les quiero proponer algo, yo tengo que salir de gira con mi banda, porque empezaba a hacerse famoso Raúl, y no puedo seguir con este micro, ¿no quieren seguir ustedes? ¡Qué pregunta!, ¿no? Claro. Y Viento a Favor era un programa de 4 horas, que empezaba a las 10 de la noche, seguía hasta las 2 de la mañana, y nos dieron el espacio que tenía Raúl, que iba de 12 de la noche a 1 de la mañana.
para pasar la hora de los inéditos. Y ese fue mi verdadero comienzo en radio, con mi querido amigo Fernando. ¿Y ahí solamente pasabas música o empezabas a incursionar en el micrófono, en hablar? Ahí básicamente pasábamos música y hacíamos algún que otro comentario que nos dejaba hacer Luis Garibotti, el conductor, que era muy gamba, un tipo que quiero muchísimo. Me encantaría verlo en algún momento de estos días, porque sé que sigue trabajando en el medio. Y Fernando, por ahí, Basabru, mi amigo, estaba más en el día a día del programa, porque yo ya estaba con bastantes trabajos. Pero sí, hacíamos algo de micrófono. Hablando de gente gamba, Alfredo, antes que sigamos, quiero agradecerle a Sergio Marchi, que bueno, tuvo la gentileza de contactarnos con vos, porque si no, hubiese sido... nada, la generosidad de Sergio siempre para nosotros, para la radio municipal, bueno, lo quiero rescatar ahora, destacar ahora, porque después seguimos la charla y bueno, no quiero olvidarme. No, es un gran amigo, me parece muy bien el reconocimiento, gran amigo y gran colega. Claro. Después la cosa siguió con el programa de Expreso Imaginario, que poca gente sabe esto, pero Expreso tuvo un programa durante 90 días, claro, que también hicimos con Fernando Basabru, y ahí todo el guión y toda la música lo hacíamos nosotros, y ahí teníamos ya un control bastante más cerrado sobre el tema, ¿no? Claro. Y mi siguiente experiencia muy grata fue FMR, la FM de Radio Rivadavia, entre el 81 y el 85, porque ahí aprendí a ser un programador todoterreno, es decir, no solamente a programar rock, sino a programar tango contemporáneo, folclore contemporáneo, los crooners tipo Sinatra, Perry Como, Tony Bennett, porque tenía que hacer muchos programas, no tenía un programa en especial. Tenías que saber un poco de todo. Sí, tenía que musicalizar por lo menos 5 programas por semana, o sea que era un trabajo muy lindo y a la vez muy demandante, pero lo lindo era también que no tenías un horario, podías trabajar, manejar vos tus horarios mientras los 5 programas estuviesen listos en el momento que tenían que salir al aire, sí, ¿no? Es algo que me toca hacer a mí en esta radio y es un gran gusto. Alfredo, ¿cómo fue la transición o el momento ese en el cual el rock inglés o la música en inglés extranjera es sacada de las radios, de las emisoras de radio? Vos estabas, bueno, contabas que desde el 81 estabas ya ahí en Rivadavia. ¿Cómo fue ese momento de la guerra? A mí me pasó una cosa muy graciosa porque Daniel Morano, que hacía el Tren Fantasma, sí, en Radio Rivadavia en ese momento, su hermano Marcelo era el director artístico, Daniel estaba haciendo el Tren Fantasma, que ya venía de estar en otras radios, bueno, pero ahí continuaba, y en el momento en que bajan un decreto ley los militares de que no se puede pasar a más música en inglés, él había dejado hecho todo un fin de semana del Tren Fantasma con temas en inglés, como siempre, entonces me llamaron de urgencia para reprogramar todo con temas en castellano, en portugués, en francés, y fue toda una experiencia, ¿no? Porque hubo que hacerlo contrarreloj. Eso duró muy poco, seamos francos, sí. Cuando terminó todo el tema de Malvinas, porque esto pasó por Malvinas, ¿no? El decreto ese bajó porque, bueno, se había entrado ya en la zona del conflicto, y no se iba a pasar música en inglés, ¿no? Tenía cierta coherencia el decreto para las circunstancias del momento, ¿no? Pero ya más o menos para octubre o noviembre del 82 todo había vuelto a ser como antes, o sea que esto no duró demasiado. Sin embargo, lo que sí fue importante es que el rock nacional empezó a tener otra dimensión, empezó a ser aceptado en radios que normalmente no lo hubiesen pasado. O sea, si podemos hablar de que hubo algún beneficio en toda esta situación, fue que el rock nacional empezó a dominar mayores espacios radiales. Pero eso no tuvo que ver solamente con Malvinas, sería un error creer eso. También tuvo que ver con el hecho de que hubo toda una nueva generación en los 80s que empezó a escuchar rock nacional, a comprar los discos de rock nacional, y además el rock nacional se empezó a exportar a Latinoamérica, o sea, empezó a hacerse famoso con Miguel Mateos y Sass, con los Enanitos Verdes, y después, por supuesto, con Soda Stereo a partir del año 85-86. O sea que el rock se ganó el rock nacional, el rock argentino, como me parece más correcto decir, se ganó un espacio propio por su propio peso específico. Claro, y
Sí, sí, no, me gustaría la expresión de esto porque nos fuimos adelante, ¿no? Hacia los 80, ante la pregunta de Gustavo, pero en realidad, siempre Alfredo menciona una canción muy emblemática del rock argentino, en la cual en realidad es como que contiene el ADN, que es Rebelde, los Beatniks, ¿no? Porque era un mensaje disruptivo, ¿no? Una sociedad gris, era como una proclama. Contanos un poco sensación al escuchar Rebelde por primera vez. Mira, yo Rebelde la escuché en realidad bastante tiempo después de que el tema salió. La habré escuchado, ponele, en el año 70, ya el tema tenía 4 años. Porque Rebelde, cuando sale en el 66, 15 días antes del golpe que derroca al presidente Arturo Illia, sí. Ese disco vendió muy pocos ejemplares, deben haber vendido 200 discos, entonces lo conoció muy poca gente. Cuando yo me fui familiarizando con el rock, de Los Gatos, de Almendra, de Manal, etcétera, etcétera, empecé a investigar un poco más. Y cuando compro el disco de Morris, 30 minutos de vida, alguien me comenta que Morris era un pionero porque había empezado antes con una banda que se llamaba Los Beatniks. Y un día yo había ido a la galería Galecore, a una disquería que todavía existe, que es decana de las disquerías, RGS, y el dueño de la disquería, que sigue estando en la disquería, me dice, a vos te va a gustar esto, pibe, y me vende el disco de los Beatniks, con Rebelde y No finjas más. Y claro, con el tiempo, ese estribillo que dice, rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición, se me convirtió como en un lema, porque me di cuenta que ahí está contenido todo el ADN, toda la declaración de principios del rock argentino, y si se ponen a pensar, del rock universal, porque una de las sinónimos de rock es libertad, y la libertad de no ser como nadie más, de ser único, porque cada persona es única. Simplemente el rock es una de las maneras de darte cuenta. Hay otras maneras, muchas maneras, pero esta es la manera que más impresionó a la generación de la cual yo formo parte, ¿no? Y qué rico que es el rock argentino, y más en esa época también, o sea que había una gran capacidad para componer y para contextualizar la realidad social, ¿no? En distintas facetas de la poesía o de la música, pero teníamos de todos los estilos dentro del rock. Sí, y yo creo que eso no ha cambiado tanto, claro. Es decir, yo me encuentro en pleno siglo XXI programando en mis programas actuales un montón de artistas que tienen mucho que ver con el contexto de hoy en día, artistas de ambos géneros, que es algo que no se daba en el comienzo del rock nacional, que era profundamente monopolizado por artistas masculinos, cosa que hoy en día el balance es mucho más razonable, mucho más lógico. Seguro. Y además, hoy en día hay una cosa que es muy beneficiosa con respecto a los primeros tiempos, y es el hecho de que un artista o una artista pueden grabar sin pedirle permiso a nadie. Existe la tecnología para que vos puedas hacer, si querés hacer un disco lo hacés, pero si no podés hacer simplemente canciones y difundirla por las redes sociales, y no tenés que pedirle permiso a ningún productor, a ninguna grabadora, en una palabra, sos dueño de tu obra, y nadie tiene ningún derecho a decirte, no, mira, pibe, en realidad tendrías que ponerle este arreglo, cambiarle esta letra, hacerlo más pegadizo, ¿viste? Entonces, esa libertad que hoy se tiene es maravillosa, y yo estoy enamorado de muchos artistas de hoy en día que hablan de la realidad del siglo XXI y de esta época, ¿no? Claro, y que tienen un sonido de esta época también. Claro. No reniegan del pasado, pero le dan lógicamente una significancia nueva porque es gente que vive el aquí y el ahora, ¿no? Claro, siempre haces mención, es interesante esto para los oyentes, siempre en los cursos, en tus programas de radio, que... ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Perdón, pensé que se había cortado. Que para buscar el rock actual, ¿no? El rock argentino, hay que ir a los agujeros en la pared, en los holes in the walls, como dicen los ingleses. Siempre tenés esa frase. Contanos un poquito, desarrollanos, ¿por qué pensás que hay que ir a buscar esa música? No esperar, ¿no? En realidad, te voy a decir la verdad, siempre pasó lo mismo. Hoy en día hemos canonizado, ¿no? El rock de los primeros tiempos, pero... Almendra, Manal, salvo Los Gatos, que eran más o menos masivos porque habían metido la balsa y un par de hits más,
Morris, Pajarito Saguri, todos los integrantes de la primera generación rockera, también había que ir a buscarlos en los agujeros de la pared, porque tocaban en teatros chicos y porque nunca, jamás aparecían en televisión, por ejemplo. Claro. Y luego, después que Modar pasó esos primeros temas, hasta que apareció Alternativa en los años 70, o el programa de Miguel Greenberg, en el que tenía en la radio del Teatro San Martín, en la Radio Ciudad creo que es, costaba encontrarlos en la radio, no había masividad. El rock siempre era mucho menos masivo que, digamos, la música popular latina de aquella época. No ha cambiado tanto la cosa, les comento, ¿eh? Claro, y hablando un poco de eso, de buscar la música y de... Vos fuiste uno de los que más ha ayudado al oyente a encontrar esa música a través del segmento, del programa, La Casa del Rock Naciente, que ya tiene no sé cuántos años. ¿Cuántos años tiene? 20. Tiene 20 como programa largo y 23 si considerás los comienzos como micro de cuál es. De cuál es, claro. Y ahí vos, o sea, desde las noticias cotidianas hasta lo más profundo, hasta la historia, abordás todo. Y también tuviste la posibilidad de viajar a inmensidad de festivales y de lugares donde te encontraste con los artistas más importantes de la escena del rock. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso de hacer un programa, tener que viajar, conocer artistas? ¿Cómo lo palpitas vos? Mirá, viajar siempre es hermoso, todo el mundo lo sabe, y viajar con un objetivo como ver un festival donde te vas a encontrar con un recorte de lo mejor de la música contemporánea es un lujo, ¿no? Ya sea Glastonbury, que es el festival de festivales, ya Claro. sea Theme the Park en Escocia, o el festival de Reading, o bueno, todos los festivales a los cuales he acudido a lo largo de los años, siempre dejaron una enorme enseñanza, porque además, a mí me gusta en particular Glastonbury, porque además de los grandes grupos que tocan en la pirámide, o sea, en el escenario principal, te podés llegar a encontrar con leyendas vivas de todas las épocas en los demás escenarios. Por ejemplo, ver una cantautora como Judy Collins, viste, a sus 70 y pico de años cantando con la voz perfecta, o ver a un grupo de los 60 como los Zombies haciendo Tell Her No, Claro. o ver al cantautor Donovan, o ver a Garfunkel, del dúo Simon y Garfunkel, y por otro lado ver, viste, qué sé yo, a The National, o ver a The Killers, o ver a Nick Cave, o ver, o sea, eso es lo que tiene de bueno los festivales, que para una persona que, como yo, como cualquiera de nosotros, que vive a 10.000 kilómetros de distancia de los centros del rock internacional, te permite ver un panorama bien completo de todo eso. Y yo siempre aprovecho además para nutrirme de material discográfico en las disquerías que quedan, que son muchas todavía, por suerte, las grabadoras, en fin. ¿Y cómo ves esa escena de recitales, conciertos, festivales acá en la Argentina? Bueno, salvando estos últimos 5 o 6 meses, pero ¿cómo venías viendo el rock a nivel público, masivo, en la Argentina? ¿Qué te parece? Mirá, por suerte, en los últimos años, pero esto es un fenómeno mundial, no hay que creer que es un problema argentino. Han cerrado muchas salas pequeñas, pero se han abierto otras o se han reagrupado otras. Te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el Teatro Margarita Xirgu, Sí. que creo que la parte artística tiene algo que ver, la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, se redimensionó como un centro de nueva música, ¿viste? Ahí vi, por ejemplo, el año pasado a María Pien, que es una cantautora fantástica. Ahí vi a A Tale of Problems, que es uno de los principales grupos uruguayos de este momento, y lo vi a Fernando Cabrera. O sea, vi un montón de gente que, viste, que no es fácil ver Claro. en cualquier lado. Por otro lado tenés a Niceto, que tiene Niceto y Niceto B, o sea, tiene 2 salas, una sala principal y una sala más chiquita, y se ha dedicado en los últimos años a promover lo mejor del rock argentino y en la medida de lo posible lo mejor del rock independiente extranjero. O sea que yo pienso que este asunto de salas que cierran y salas que abren, lamentablemente es universal las que cierran, ¿no? No te puedo contar la cantidad de salas que han cerrado en Londres para desazón de los fans de música de allá.
Pero es un poco como pero también el devenir, ¿no? ¿No sentís que es lo que se viene más en cuenta, teniendo en cuenta todo cuando salgamos de todo este periodo de aislamiento, donde el estar juntos no va a ser lo mismo que hace un año, que va a haber una nueva realidad con respecto a esto, ¿no? Al espectáculo público? Yo creo que alguna cicatriz nos va a dejar Claro. todo este asunto, ¿no? Sería un poco necio decir, no, todo va a volver a ser igual que antes. Yo creo que alguna cicatriz va a quedar, pero también creo que en general el ser humano tiene una gran capacidad de reponerse, ¿no? Y de regenerarse. Pienso en algunas tragedias universales como puede haber sido, no sé, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, Seguro. obviamente dejó enormes cicatrices. Incluso, pero Alfredo, el rock, después de Cromañón, mejoró un poquito a nivel seguridad y esas cuestiones, y tuvimos que vivir una tragedia tan dura para los pibes de nuestro rock, ¿no? Sí. No sé. Sí, yo creo que mejoró, pero que todavía queda mucho. Sí. Como diría Papo, queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer en el trato, sobre todo, ¿no? En el trato a los artistas, en la relación con los dueños de salas, en fin. Yo creo que hemos madurado en muchos sentidos, pero la seguridad es solo un aspecto, quizás el aspecto fundamental, pero hay otros aspectos Sí. que tienen que ver con un trato más justo en lo económico, en las condiciones en las cuales se entrega una sala, las posibilidades de hacer una buena prueba de sonido, en fin, todas cuestiones Sí. que se van a ir puliendo, porque también los músicos ya no tienen como antes, no están completamente entregados de pies y manos. Yo le comento mucho a la gente que cuando un músico tenía que hacer una prueba hace 50 años, porque quería sacar un disco, tenía que ir con su guitarra a tocarle los temas a un productor de una grabadora, porque ni siquiera tenía un grabador para grabar un demo, ¿no? ¿Entendés? Era prohibitivo. Hoy en día no necesitas hacer todo eso. Claro. Entonces los músicos también han adquirido una nueva cultura también de cómo tiene que ser su trato con las figuras con las que se encuentran, ¿no? Está. Siguiendo la edición, Acércate más, Jorge, se te va la señal. Hola. Ahí ¿Ahora? está, ahí Sí, estás, hola. ahí estás. Sí, siguiendo la tradición de Hugo Guerrero Martínez, le decimos a los oyentes, como hemos mencionado antes, Alfredo siempre nos marca un rumbo, ¿sí? Y en este caso recuerdo que Neil Postman es un escritor que escribió Divertirse hasta morir, donde analiza los medios de difusión de nuestra época, donde él dice que la tecnología te quita o te da. O sea, la pregunta es, ¿cómo ves los medios de difusión ante este libro que por supuesto recomendamos, Divertirse hasta morir, de Neil Postman? Yo creo que hoy en día en general los medios de difusión también se están un poco acomodando a estos nuevos juegos que plantean las redes sociales. Es decir, hoy en día vos te perdés un programa de radio, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, alguien la quiere escuchar, y bueno, la va a encontrar, en algún lugar la va a encontrar, o en el podcast de la propia radio de ustedes, o en algún lugar en el aire la tiene. Antes te perdías un programa y te lo perdiste, chau, se fue. Entonces, hoy en día, ante esas nuevas realidades, aparecen nuevas formas de hacer radio, aparecen nuevas formas de comunicación. Yo siempre le digo a la gente que quiere escuchar artistas nuevos del rock argentino que es necesaria una actitud militante, no militante en lo político, sino en lo artístico. Es decir, los sitios de internet donde estos grupos están, los pueden encontrar. Todas estas bandas y artistas solistas tienen Bandcamp. Y hay sitios como Indie Hoy que se ocupa de ellos, y Sí. hay sellos discográficos que son de los propios músicos, donde salen sus propias grabaciones y las grabaciones de sus colegas y amigos. Entonces, hace falta entusiasmo, hace falta ganas, Claro. nada más, pero existe toda una nueva red para poder encontrar la nueva música que se está haciendo en la Argentina. Y digo en la Argentina, no solo en Buenos Aires, porque esto es un fenómeno de todo el país. Está pasando en Mendoza, está pasando en Córdoba, está pasando en Tucumán, está pasando en todo el país. Lógicamente, por una cuestión demográfica, por ahí hay más cantidad de grupos y solistas en Capital, lo que llamamos el Gran Buenos Aires, La Plata, pero hoy en día, ¿viste?
no sé, Francisco y los Exploradores salió de Córdoba, usted señálemelo, salió de Mendoza, y así sucesivamente. Tenemos músicos en todo el país. Recién ahí, Alfredo, nombrabas La Plata. ¿No sentís que La Plata tiene una poesía especial? Los músicos que salieron de La Plata, los artistas, desde, no sé, podemos nombrar un montón, ¿tiene como una vida propia la ciudad de La Plata? Por supuesto, y yo creo que toda ciudad que tiene como una ¿cómo diríamos? Que es una usina cultural en más de un sentido, como es La Plata, viene produciendo grandes músicos desde los 60. Pensemos en la Cofradía de la Flor Solar, que era una comunidad artística, ¿no? Donde estaban Rocambole, Cubero Díaz, todos los miembros de la cofradía, estaba un muy joven Sky Bailinson, ya armando un poco con el Indio Solar y los comienzos de los Redonditos de Ricota, y eso no paró, al contrario, hoy en día hay, no sé, decenas de bandas y de artistas nuevos. Hay un par de amigos como Martín Graciano y colegas como Martín Graciano y Oscar Jalil, que todo el tiempo me están abasteciendo de nuevos nombres y de nuevo material de toda la zona sur del Buenos Aires. Así que qué bueno. Me siento un privilegiado. Qué bueno. Alfredo, desde ya te agradecemos. ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Puedo hacer una última pregunta? Jorge. Alfredo, con todo el amor y el respeto del mundo, te voy a hacer esta pregunta. Vuelvo nuevamente a que Alfredo nos muestra el camino siempre, y Alfredo convirtió una tragedia, ¿sí?, que fue el fallecimiento de su pareja, Noemí Hackel, hace muy poco tiempo, en un programa de 3 horas. Alfredo... Ahí te perdí. Repetila, Jorge. Sí. Alfredo hizo un programa homenaje de 3 horas hacia su pareja, hacia su amor de toda la vida. Y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue ideado, cómo fue que salió ese programa específicamente? Mirá, salió un poco del dolor, salió un poco de la necesidad de expresar lo que sentía en ese momento, porque el programa fue hecho a los 2 días de que Noemí falleciera, pero también salió de las ganas de celebrarlo, y lo hicimos con Anaí, mi hija. Me ayudó a buscar los temas que le gustaban a Noemí, y bueno, toda la memoria que tuvimos juntos durante 32 años de convivencia, ¿no? Entonces puse temas que además que estaban rodeados de anécdotas que teníamos en común, de cosas que compartimos. Pero por supuesto, si hay un programa que quisiera no haber tenido que hacer nunca, fue ese. Seguramente, Alfredo. Bueno, fue un gusto, Alfredo. ¿Qué te puedo decir? Es mío, y es un momento muy especial esto de celebrar 100 años de la radio, así que todos somos celebrantes en esto, así que muchas gracias por convocarme. Seguro. Nosotros, después de tantos años de trabajo, de transitar y de crear esta radio, desde la nada, de que era una computadora en una oficina, hasta tener todo esto, y que mañana vamos a estar inaugurando la página web con plataforma audiovisual. También todo el apoyo que nos da el municipio de Florencio Varela para poder hacer esto en una forma de difundir y de acompañar a la audiencia, y bueno, y tener a un grande como vos, para nosotros es el haber llegado a una llegada, valga la redundancia, donde nos comprometemos a seguir creciendo, porque tenerte a vos en la radio municipal, para los que hacemos un programa de rock, es una gran experiencia y es algo que no se va a olvidar jamás. Bueno, muchísimas gracias, y levanto figurativamente mi copa por muchos años más de Radio Municipal. Muchas gracias. Si te gustó la nota, podés compartirla en tus redes sociales. Ingresá a www.radiomunicipalfb.gov.ar y accede a este y otros contenidos que tenemos para vos. Seguinos en Facebook y en Instagram como Radio Municipal FB, o descargate la app desde la Play Store también como Radio Municipal FB.